Supercrack Estrella presenta el horóscopo de Cristo y Nibiru. En 1563, un pintor español, el manierista Luis de Morales, el Divino, llevó a cabo un encargo de una pintura que, a simple vista, parece una representación convencional de una sagrada familia. Sin embargo, el lienzo, hoy en los fondos de la Hispanic Society de Nueva York, esconde un singular y cautivador detalle. En primer término aparece representada la Virgen María con el niño Jesús dormido entre sus brazos. A su izquierda, desde el punto de vista del espectador, se encuentra San José y, a la derecha, una muchacha que sostiene una cesta con varios huevos. En el fondo, Morales pintó un paisaje con colinas, donde se aprecia una torre con la inscripción latina Turris Ader, Torre de Ader, iluminada por una potente luz celestial. Hay, además, un rebaño de ganado. La escena completa parece estar recordando, por tanto, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, un último elemento, en la esquina superior derecha, sobresale por sus extrañas características. Se trata de una figura cuadrangular repleta de símbolos y líneas aparentemente incomprensibles, acompañadas por una larga frase en latín. Esta curiosa figura pasa desapercibida para la mayor parte de los espectadores, pero se trata, ni más ni menos, que de una carta astrológica. La pregunta es, ¿qué hace representada en una pintura de temática religiosa? Aunque la presencia del insólito horóscopo ha llamado la atención de no pocos estudiosos, ha sido el historiador del arte español Juan Francisco Esteban Lorente quien más a fondo ha analizado el origen y significado del mismo. En el año 1554, apenas 9 años antes de la fecha de creación que se adjudica a la pintura, el científico y matemático italiano Gerolamo Cardano había publicado un libro comentando el Quadripartitus de Ptolomeo, y en él aparece, precisamente, un horóscopo idéntico al representado en la pintura de Luis de Morales. Dicho horóscopo, tal y como explica Esteban Lorente es, por extraño que parezca, la carta astral del nacimiento de Cristo. En su libro, Cardano había tomado como referencia la fecha tradicional del nacimiento de Cristo, las 0 horas del 25 de diciembre del año 0, y con ella creó el horóscopo correspondiente. La identificación del cuadro astrológico representando en la pintura con el trazado por el matemático italiano queda fuera de toda duda por otro elemento, la inscripción latina que aparece en el cuadro, y que resulta sospechosamente similar a la recogida en la obra de Cardano. Esta es la situación de los cielos bajo la que Cristo Jesús apareció en el mundo hecho hombre, en el día 6 y 12 horas antes del principio del año astrológico, que es el inicio astral del año eclesiástico. En la latitud de 32 grados norte 1570, y el fragmento de su obra relativo a esta cuestión fue suprimido por orden del Papa Sixto V en 1586. Atentos a esta fecha la orden del Papa Sixto 1586. El año 1586, donde se prohíbe hablar de el insólito horóscopo del cuadro que ocurre en ese año 1586. Nibiru y los conexión subterránea. Había gigantes en la tierra en aquellos días, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y Dios dijo que la tierra está llena de violencia a través de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis. Los gigantes razas subterráneas han interactuado con la humanidad durante milenios y voluntad, una vez más, en el futuro. Parte de 2 continúa con este tema de la documentación de las tradiciones indias nativas de América del Sur y del Norte que relatan lo que tienen que decir sobre el reino de la tierra interior. Sin embargo, antes de abordar eso, voy a por vez primera sobre lo que ha ocurrido en la parte superior de la tierra en relación con los Nepilim y su actividad prolífica en América del Sur y Central. Se dijo que estos hombres de gran renombre fueron los creadores de acueductos profundas y estructuras megalíticas, pero de repente, algo profundamente truncado su modo de vida en el hemisferio sur. Si este escenario era de hecho el caso, entonces ciertas preguntas tienen que ser preguntó. ¿Cuál fue la razón de la desaparición de los gigantes e hizo que todos ellos se extinguen por completo? Una vez más, he insertado corchetes y capitales para enfatizar mi argumento. Race un gigante blanco llamado el Viracocha. Cabello Balboa misionero Agustín en 1586 obtiene un informe sobre el repartimiento de los Rucana Santa Marcas, de fecha 27 de enero de 1586. Este informe contiene la siguiente declaración. Los viejos peruano-indios dicen que tienen notificación por parte de sus padres delanteras, que en tiempos muy remotos, antes de que los incas los gobernados, vino a este país las personas que llamaron viracochas, no muchos de ellos, y que los indios los siguió, escuchando su voz. Página 759. Los indios, incluso fue tan lejos como para llamar a algunos de ellos los santos.
El informe de los agustinos en sus investigaciones entre los indios de Huamachuco entre 1552 y 1561, afirma que la mayor parte de los colonos viracochas, GJ, perecieron y que los pocos supervivientes fueron conducidos fuera del país. Fray Pedro Simón, que escribió un poco antes, asserts que, según la tradición chibcha, Bochica vino a la meseta de Bogotá demuestra la presencia de Colombia, no estatal. Él lo describe como con una larga barba y vistiendo prendas largas, como haber caminado con desnudos pies y andado predicando y enseñando a los indios un mejor modo de vida. En Sogamoso, en las tierras altas de Colombia, Bochica vivían 2000 años, y murieron tras haber realizado muchos milagros, entre los que la apertura de la hendidura en Tequendama es más visible. En el Perú, como es bien sabido, los indios llamó y siguen llamando a los blancos viracochas. Páginas 756-757. Los primeros informes sobre el South American Giants son por Don Cieza de León y Agustín de Zárate, impreso en 1553 y 1555, respectivamente. El primero dice, los nativos dicen, de lo que escuchan a través de sus partes delanteras padres, que oído y tenido desde muy atrás, que llegó por mar en balsas de juncos a la manera de los grandes barcos, algunos hombres eran tan alto que desde la rodilla ellos eran tan grandes como la longitud completa de un hombre feria de tamaño normal, y los miembros estaban en proporción a sus cuerpos, por lo deforme que era monstruosa mirar sus cabezas, tan grande como lo fueron, y con el pelo que descendió a los hombros. Los ojos que le dan a entender eran del tamaño de placas pequeñas. Afirman que no tenían barbas y que algunos estaban vestidos con pieles de animales, mientras que otros llegaron como la naturaleza los hizo, y no hubo a lo largo de las mujeres. Al llegar a este punto, y después de hacer en ella su asentamiento en forma de un pueblo, aunque en la actualidad se conocen los sitios de las casas megalíticos estructuras GJ no encontraron agua, y con el fin de suministrar la necesidad de la misma, echó algunos pozos profundos, una obra que es sin duda digno de recuerdo, realizado por los hombres fuertes ya que se presume que eran, a juzgar por su tamaño. Y cavaron estos pozos en la roca viva, hasta que encontraron agua, y después ellos se alinearon con la piedra de la boca, de tal manera que van a durar muchos años, en la que, pozos subterránean acueductos GJ siempre hay buena y agua salada, y siempre tan frío que es un gran placer al beberlo. Habiendo así establecido, estos hombres altos viracochas GJ o gigantes, y teniendo estos pozos o cisternas de la que bebían, comían y desperdician toda la comida que podían encontrar en la tierra, para cada uno de los consumió más de 50 de los naturales del país, y que la entrega no era suficiente para ellos, mataron mucho pescado en el mar a través de sus redes y artificios, que, es lógico pensar, que debe haber tenido. Los nativos en abominación, porque ellos mataron a sus mujeres en hacer uso de ellos, y los hombres que mataron por otras razones. Los indios no se sienten lo suficientemente fuerte como para matar a estas nuevas personas que habían venido a ocupar su país y de dominio, aunque se llevaron a cabo grandes reuniones para conferir al respecto. Pero no se atreven a atacar a ellos. Al cabo de unos años, los gigantes estar todavía en el país, y al no tener las mujeres, y las de los indios no satisfaciendo su gran tamaño, o porque puede haber sido por los consejos, la instigación del demonio, recurrieron al vicio contra la naturaleza de sodomía, que se comprometieron en plena vía pública, sin temor de Dios y poca vergüenza de sí mismos. Estos seres que habitaban la tierra, que eran gigantes, construyeron túneles para protegerse de un planeta que se acercaba a la tierra Nibura. El cuadro El horóscopo de Cristo parece describir la trayectoria de un planeta que parece representado en forma de dragón. Del país, Fray Pedro Simón, que escribió un poco antes, asserts que, según la tradición chibcha, Bochica vino a la meseta de Bogotá demuestra la presencia de Colombia, no estatal. Él lo describe como con una larga barba y vistiendo prendas largas, como haber caminado con desnudos pies y andado predicando y enseñando a los indios un mejor modo de vida. En Sogamoso, en las tierras altas de Colombia, Bochica vivían 2000 años, y murieron tras haber realizado muchos milagros, entre los que la apertura de la hendidura en Tequendama es más visible. En el Perú, como es bien sabido, los indios llamó y siguen llamando a los blancos viracochas. Páginas 756-757. Los primeros informes sobre el South American Giants son por Don Cieza de León y Agustín de Zárate, impreso en 1553 y 1555, respectivamente. El primero dice,
Los nativos dicen, de lo que escuchan a través de sus partes delanteras padres, que oído y tenido desde muy atrás, que llegó por mar en balsas de juncos a la manera de los grandes barcos, algunos hombres eran tan alto que desde la rodilla ellos eran tan grandes como la longitud completa de un hombre feria de tamaño normal, y los miembros estaban en proporción a sus cuerpos, por lo deforme que era monstruosa mirar sus cabezas, tan grandes y estructuras megalíticas, pero de repente, algo profundamente truncado su modo de vida en el hemisferio sur. Si este escenario era de hecho el caso, entonces ciertas preguntas tienen que ser preguntó. ¿Cuál fue la razón de la desaparición de los gigantes e hizo que todos ellos se extinguen por completo? Una vez más, he insertado corchetes y capitales para enfatizar mi argumento. Race un gigante blanco llamado el Viracocha. Cabello Balboa misionero Agustín en 1586 obtiene un informe sobre el repartimiento de los Rucanas Santamarcas, de fecha 27 de enero de 1586. Este informe contiene la siguiente declaración. Los viejos peruano-indios dicen que tienen notificación por parte de sus padres delanteras, que en tiempos muy remotos, antes de que los incas los gobernados, vino a este país las personas que llamaron viracochas, no muchos de ellos, y que los indios los siguió, escuchando su voz. Página 759. Los indios, incluso fue tan lejos como para llamar a algunos de ellos los santos. El informe de los agustinos en sus investigaciones entre los indios de Huamachuco entre 1552 y 1561, afirma que la mayor parte de los colonos viracochas, GJ perecieron y que los pocos supervivientes fueron conducidos fuera, que de una carta astrológica. La pregunta es, ¿qué hace representada en una pintura de temática religiosa? Aunque la presencia del insólito horóscopo ha llamado la atención de no pocos estudiosos, ha sido el historiador del arte español Juan Francisco Esteban Lorente quien más a fondo ha analizado el origen y significado del mismo. En el año 1554, apenas 9 años antes de la fecha de creación que se adjudica a la pintura, el científico y matemático italiano Gerolamo Cardano había publicado un libro comentando el Quadripartitus de Ptolomeo, y en él aparece, precisamente, un horóscopo idéntico al representado en la pintura de Luis de Morales. Dicho horóscopo, tal y como explica Esteban Lorente es, por extraño que parezca, la carta astral del nacimiento de Cristo. En su libro, Cardano había tomado como referencia la fecha tradicional del nacimiento de Cristo, las 0 horas del 25 de diciembre del año 0, y con ella creó el horóscopo correspondiente. La identificación del cuadro astrológico representando en la pintura con el trazado por el matemático italiano queda fuera de toda duda por otro elemento, la inscripción latina que aparece en el cuadro, y que resulta sospechosamente similar a la recogida en la obra de Cardano. Esta es la situación de los cielos bajo la que Cristo Jesús apareció en el mundo hecho hombre, en el día 6 y 12 horas antes del principio del año astrológico, que es el inicio astral del año eclesiástico. En la latitud de 32 grados norte 1570, y el fragmento de su obra relativo a esta cuestión fue suprimido por orden del Papa Sixto V en 1586. Atentos a esta fecha, la orden del Papa Sixto 1586. El año 1586, donde se prohíbe hablar de el insólito horóscopo del cuadro que ocurre en ese año 1586. Nibiru y los conexión subterránea. Había gigantes en la tierra en aquellos días, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y Dios dijo que la tierra está llena de violencia a través de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis. Los gigantes razas subterráneas han interactuado con la humanidad durante milenios y voluntad, una vez más, en el futuro. Parte de 2 continúa con este tema de la documentación de las tradiciones indias nativas de América del Sur y del Norte que relatan lo que tienen que decir sobre el reino de la tierra interior. Sin embargo, antes de abordar eso, voy a por vez primera sobre lo que ha ocurrido en la parte superior de la tierra en relación con los Nepilim y su actividad prolífica en América del Sur y Central. Se dijo que estos hombres de gran renombre fueron los creadores de acueductos profundos. Supercrack Estrella presenta el horóscopo de Cristo y Nibiru. En 1563, un pintor español, el manierista Luis de Morales, el Divino, llevó a cabo un encargo de una pintura que, a simple vista, parece una representación convencional de una sagrada familia. Sin embargo, el lienzo, hoy en los fondos de la Hispanic Society de Nueva York, esconde un singular y cautivador detalle. En primer término aparece representada la Virgen María con el niño Jesús dormido entre sus brazos. A su izquierda, desde el punto de vista del espectador, se encuentra San José y, a la derecha, una muchacha que sostiene una cesta con varios huevos.
En el fondo, Morales pintó un paisaje con colinas, donde se aprecia una torre con la inscripción latina Turris Ader, Torre de Ader, iluminada por una potente luz celestial. Hay, además, un rebaño de ganado. La escena completa parece estar recordando, por tanto, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, un último elemento, en la esquina superior derecha, sobresale por sus extrañas características. Se trata de una figura cuadrangular repleta de símbolos y líneas aparentemente incomprensibles, acompañadas por una larga frase en latín. Esta curiosa figura pasa desapercibida para la mayor parte de los espectadores, pero se trata, ni más ni menos,